Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con un análisis el día de hoy. Intentaremos hacerlo breve y conciso y espero que se encuentren muy bien. Obviamente, mil disculpas por el título del video. Vamos a analizarlo todo con calma, todo con tranquilidad. No se preocupen, no se pongan nerviosos ni nada por el estilo. Entremos directo a analizar qué es lo que está pasando en el mercado y qué es lo que estamos viendo que en estos momentos está ocurriendo en los mercados financieros, ya que el día de hoy es un día muy interesante, porque por un lado, sí tenemos ciertos rechazos de niveles importantes por parte del S&P 500, pero al mismo tiempo, Bitcoin se está encontrando en una zona muy interesante en la cual se mantiene muy fuerte, y eso lo vamos a analizar el día de hoy. Recuerden, señores y señoras, dejar siempre pulgar arriba y recuerden seguirnos en nuestro Telegram, donde los tenemos totalmente actualizados de todo lo que está pasando, y en nuestro Instagram, donde compartimos diariamente información valiosa para todos ustedes. Iniciando el día de hoy, pues bueno, ocurrieron varias cosas importantes. Digamos que la primera de varias cosas importantes que ocurrieron el día de hoy y que queremos compartirlo con ustedes es el movimiento del SP 500 tanto durante la noche como en la apertura del mercado. El día de ayer el presidente Trump hizo un anuncio que Apple, pues bueno, va a invertir unos dineros y toda una serie de cosas en los Estados Unidos para evitar los aranceles y tal, y el mercado lo celebraba con profundos movimientos alcistas durante la noche. Pero ha ocurrido algo muy interesante, damas y caballeros. Y es que cuando el mercado vino y abrió la sesión de Nueva York, esto es gráfico diario del SP 500 en spot, es decir, el gráfico de la bolsa de Nueva York, el gráfico real, por decirlo así, una vez abrió la sesión de Nueva York, todo el movimiento de subida en los futuros empezó a venderse, empezó a desplomarse. De hecho, el día de hoy como tal, comparado a la vela de ayer, está en menos 15 puntos, pero la realidad es que del momento de los máximos de hoy al nivel actual, el SP 500 ha caído más de 64 puntos, lo que lo sitúa en una zona de rechazo importante. ¿Y cuál es la situación? Que pues bueno, todo parecía indicar a los ojos de quien veía el pre-market que el SP 500 iba con mucha fuerza al alza en camino a romper nuevos máximos. Pero vean ustedes cómo está creando un mínimo más bajo, tentativamente un mínimo más bajo. Y esto es muy interesante porque si este rechazo gráfico se confirma con un mínimo más bajo también, en este caso este sería un máximo más bajo, vamos a ponerle aquí un máximo decreciente, vamos a decir, si esto que todavía no está confirmado, pero si eventualmente es un máximo decreciente, la confirmación de un movimiento correctivo en el SP 500 sería la pérdida de los mínimos anteriores. Los mínimos más recientes fueron los del pasado viernes en el nivel de 6.200. Si estos mínimos, que ojo, conste, yo sé, todavía no se han roto, todavía no se puede asegurar que se van a romper, pero si se llegan a romper, ya sería la formación de un mínimo, vamos a ponerlo aquí, ahora la formación de un mínimo decreciente. Y cuando tenemos máximo y mínimo decreciente en el SP 500, lo que usualmente nos sugiere la historia es que tendríamos una fase correctiva. Igual, no vamos a hablar del fin del mundo, no vamos a hablar de la tendencia bajista, ni vamos a hablar de nada de eso. Vamos a considerarlo única y exclusivamente como una corrección dentro de toda una tendencia alcista. Pero piensen ustedes que esa corrección, si hablamos de niveles, podría ser interesante, podría perfectamente visitar los 6.000, podría visitar los 5.900 e incluso por aquí hay unos gapsitos, por aquí hay unos gaps,
por aquí, si el mercado se le antojara, si deseara ir a buscar el cierre de estos gaps, pues sería algo muy interesante. Ya ni siquiera me voy a ir al de 5.300 porque no, ya eso sería muy exagerado. Pero si llegara a buscar estos gaps sería algo muy, muy, muy llamativo. De hecho, digamos que el primer gap para ser más positivo, digamos, no positivo, sino, ¿saben? Ser más optimista en términos alcistas, es que un nivel de cierre de gaps podrían ser los 6.000, que es también un valor psicológico, y al mismo tiempo el otro nivel ya serían los 5.600, 5.700, que ya esa sí sería una corrección en toda regla. Igual, corrección dentro de mercado alcista. Estamos hablando que, por ejemplo, si visitara estos primeros gaps, sería una corrección del 6%, la cual es perfectamente posible dentro de un entorno de mercado alcista y es perfectamente posible para la estacionalidad que requiere o que, digamos, invita a mostrarnos el mes de agosto y septiembre. Y ya una corrección al nivel de 5.700, estamos hablando de un 10-11% de retroceso. Algo sumamente interesante, sería una oportunidad muy interesante, no solamente para operar esto a la baja, que en el mercado de options sería muy atractivo, ofrecería una rentabilidad interesante. Claro, es una operación muy difícil, es una operación muy compleja. Siempre operar a la baja es más difícil que operar al alza, eso es una realidad, especialmente porque la tendencia de la bolsa es alcista, así como también la tendencia de Bitcoin es alcista. Ahora bien, eh, una corrección a cualquiera de estos dos niveles sería algo sumamente interesante y desde el punto de vista gráfico, aquí la clave sobre este rechazo, que de momento lo tenemos, veremos en cuánto cierra la bolsa de Nueva York, es decir, este video lo estamos produciendo faltando 3 horas para el cierre, pueden pasar muchas cosas de aquí al cierre, pero lo que sí podemos decir es que vamos a considerar como una probabilidad seria y fuerte que esto sea un máximo decreciente en el SP 500 y que de inicio a movimientos correctivos. Para que esta tesis de mercado, este análisis se invalide, ¿ok? Porque no tenemos una bola de cristal, tenemos probabilidades. Lo que se necesitaría para una invalidación es que el SP 500 rompa el máximo. Pero mientras el SP 500 sea incapaz de romper el máximo, vamos a establecer como mayor probabilidad que haya una corrección. Una corrección dentro del mercado alcista, ¿vale? Entonces, como declaración, sube o baja, decimos baja, ¿ok? A corto plazo, vamos a decir que estamos en una fase correctiva, siempre y cuando el SP 500 no rompa máximos históricos, ¿ok? No rompa máximos, no rompan el ATH. Y bueno, si queremos, en este caso ya consideramos que es una probabilidad seria, y digamos que una confirmación total sería la ruptura de 6.200, ¿ok? Ruptura de 6.200 ya sería prácticamente una confirmación absoluta. Digamos que todavía en esta zona los toros podrían buscar defender y romper el máximo, aunque personalmente si nos dicen gráficamente y estadísticamente consideramos que la probabilidad más fuerte en estos momentos es que el SP 500 caiga. Solamente una ruptura máximo nos haría cambiar de opinión, nos haría decir, bueno, salió mal el análisis, digamos, no salió acorde a las probabilidades y a lo que tenemos planteado, pero mientras eso no ocurra, vamos a considerar que tenemos más probabilidad de ver mayores correcciones. Y si se pierde el nivel de 6.200 sería ya la confirmación total de que iríamos a visitar cualquiera de estos dos niveles. 6.000 si es una corrección suave, 5.700 si es una corrección más profunda. Obviamente ya en el nivel de 6.000 vamos a ver si hay algún signo de suelo y si no, nos vamos hasta los 5.700. De hecho que personalmente, si me preguntan, yo pienso que los 5.700 son probables. Obviamente, estoy abierto a pensar si en los 6.000 el mercado quiere rebotar. Ahora, una vez se alcancen estos niveles,
pensamos que la tendencia principal va a volver. Digamos en los 5.700, puede ser en los 6.000, pero digamos en los 5.700 para ponerlo más jugoso, pensamos que aquí la tendencia va a volver a establecerse. Como algunos puntos adicionales que quiero comentarles, que son muy interesantes, tenemos mucha estadística a nuestro favor. Tenemos que la volatilidad del VIX está aumentando para estas épocas y algo interesante es que con todas las subidas de ayer y hoy, igual el VIX estaba manteniendo una estructura alcista. Tenemos también este gráfico que muestra cómo, por ejemplo, el SP 500 suele tener una corrección iniciando el mes de agosto y puede desenvolverse durante agosto y septiembre, sobre todo en años post elecciones, para después, a partir de octubre o mediados de septiembre, octubre, iniciar el tramo más alcista del año. La estacionalidad del VIX también es correctiva. Tenemos esta otra estadística favorable a nuestros intereses, a nuestra perspectiva a corto plazo, que dice que todos los meses de agosto, desde 1957 con el presidente Eisenhower, Nixon, Reagan, Clinton, Bush y Obama en su segundo mandato, mes de agosto siempre fue correctivo, siempre fue negativo entre un -5% y un -1% en los casos más moderados. También tenemos, por ejemplo, que el promedio de retornos para agosto y septiembre son los más débiles del año e incluso vamos a hablar después de que para Bitcoin y para Ethereum son los más débiles también. Entonces, toda la data estadística está a favor del escenario que les estoy comentando. Ahora, si vemos los índices alternos, que son índices diferentes al SP 500, pero que van muy ligados en cuanto a la fortaleza del mercado, en cuanto a la solidez de las tendencias, vemos que el Dow Jones de transporte es un índice muy importante. Hoy está teniendo una importante caída y adicionalmente el Dow Jones de transportes no hizo un nuevo máximo cuando el SP 500 sí lo hizo. Eso suele ser un síntoma de debilidad. El Dow Jones tradicional, Dow Jones industrial, también está teniendo importantes caídas. Eh, el RSP, es decir, el SP 500 ponderado, tomando en cuenta al mismo peso de las 500 empresas que lo conforman, sabemos que el SP 500 tradicional tiene mucha más exposición en tecnología, pero si lo agarramos ponderado, que también da signos de fortaleza o debilidad de la tendencia, está teniendo importantes caídas, lo cual es un síntoma de debilidad a corto plazo, rendimiento de los bonos basura o los bonos corporativos de alto rendimiento, el mercado de bonos basura también está teniendo retrocesos, eso también va acorde a síntomas de debilidad y el índice IWM, lo que se llama el Russell 2000, que son las empresas de menor capitalización, también están teniendo un importante rechazo. Estos síntomas lo que nos indican es potencial debilidad, ¿ok? Entonces, no tenemos una bola de cristal, pero tenemos análisis. Si al paciente le duele la garganta, tiene tos, tiene congestión nasal, tiene fiebre, tiene escalofríos, ¿sí? Se siente con dolor de cabeza y con dolor de cuerpo y al mismo tiempo tiene una fuerte tos, pues posiblemente tenga un resfrío. Posiblemente tenga un resfrío. Por lo tanto, si vemos todos los síntomas, data estadística muy favorable a correcciones, estos índices mostrando mucha debilidad y el SP 500 teniendo un rechazo a la zona de intentar nuevos máximos, aunque no tenemos bola de cristal, podemos dilucidar con el análisis que puede potencialmente haber un retroceso. Y lo mejor de todo es que coincide con épocas anteriores en las cuales para estas mismas fechas había retroceso. Y para poner la cereza al pastel, el índice del dólar, aunque ha retrocedido desde el viernes, está haciendo máximos, bueno, mínimos, perdón, está haciendo mínimos más altos, mínimos crecientes. Entonces, ¿qué significa esto? Que, pues bueno, tiene una seria probabilidad el SP 500 de eventualmente tener correcciones. Otro punto importante es que estuvo el mercado celebrando que iban a haber, por decirlo así, recorte de tasas. No lo sabemos, eso viene hasta el mes de septiembre, especialmente porque el desempleo puede tener un incremento. De hecho, que el día de hoy
tuvimos las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo y ya está empezando a aumentar. Sabemos que si el desempleo se debilita, eso es desaceleración económica, pero si la Fed recorta tasas a tiempo, beneficia a los mercados. Y si la Fed no recorta tasas, esto es algo que puede traer evidentemente correcciones. ¿Y cuál es el problema, señores y señoras? El problema de esto es que la inflación está al 2,7. No estamos todavía en un nivel en el cual la Fed se sienta cómoda. Es más, como le decíamos ayer en nuestra sesión privada para miembros senior, recuerdo que en el 2018 la inflación estaba en el 2,7 y Powell subió tasas. Obviamente eran tasas muy bajas a las actuales y Powell jamás va a bajar tasas. Pero lo que trato de decir es que el 2,7% de inflación no es, damas y caballeros, un dato en el cual la Reserva Federal históricamente se sienta cómoda para recortar tipos de interés. Y todo el mundo en este momento está asumiendo que se va a recortar tipos de interés, porque el desempleo se ha estado desacelerando. Pero ¿qué es lo que pasa, señores y señoras? Pasa algo muy interesante, y es que no se debe vender la piel del oso antes de cazarlo. Eso lo tenemos muy claro. No se deben contar los pollitos antes de que nazcan. No se debe contar recortes de tasas de interés antes de que sean inminentes. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque hay una data que no se ha revelado, damas y caballeros, y es la data de inflación del próximo martes a las 8:30 Nueva York. Esa data va a ser muy importante porque consideren ustedes, damas y caballeros, que la inflación está al 2,7%. No sabemos en cuánto va a venir. Si ese dato de inflación sale en el 2,7 o en el 2,8 o en el 2,9, será muy difícil que Powell recorte tasas de interés. Y si Powell no recorta tasas de interés y el mercado había subido porque había descontado las tasas de interés, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando el mercado se dé cuenta que subió y rebotó por tasas de interés para descontar recortes de tasas de interés, pero en realidad no se van a recortar las tasas de interés, todo lo que subió fue alegrón de burro, lo que se llama una trampa alcista, una bull trap. ¿Por qué? Porque el motivo de la subida es que la Fed va a recortar tasas, pero si la inflación sale alta, no va a haber, no se va a poder recortar las tasas. No se va a poder. Ahora, de paso, quiero decirles que lo que estoy diciendo con relación a cómo va a salir la inflación es absolutamente especulativo porque no sabemos en cuánto va a venir. Si la inflación la próxima semana, no sé, sale al 2,4, 2,1, 2%, 1,9, sale por debajo, pues sí. Yo ahí sí considero que la Fed recortará tasas y ahí sí veríamos un impulso en el mercado y sí, ya ahí sí sería válido pensar que el SP 500 podría ser un suelo anticipado porque el dato de inflación estaría favoreciendo muy fuerte los recortes de tasas. El problema es que el mercado, porque yo no puedo especular en cómo va a salir el dato, pero el mercado sí está especulando que el dato de inflación va a salir por debajo de expectativas, que la inflación va a venir fría, va a venir suave. ¿Y cuál es el problema? Que no lo sabemos. ¿En cuánto va a venir ese dato? No tenemos ni idea. Más que Trump, la última vez que no le gustó el dato de empleo, despidió a la encargada de empleo. Entonces, el de inflación, no sabemos. Si el dato no le gusta al jefe, pues capaz que va a despedir también al de inflación. Entonces, veremos qué nos dice el que haga el reporte de inflación. ¿Se puede ese dato maquillar? Ah, por supuesto que se puede maquillar. Por supuesto, si más que imagínense que el tipo que está a cargo de hacerlo va a decir, bueno, si, si despidieron a la otra porque no le gustó al jefe el reporte, pues bueno, ya veremos si se animan o no. Bien, igualmente no vamos a especular con eso por ahora, pero lo que sí puedo decir es que el mercado ha subido con mucha fuerza en los últimos días, esperando que ya es una realidad el recorte de tasas, como lo pueden ver aquí en el dato de la CME, como que ya es una absoluta seguridad que se van a recortar tasas, cuando en realidad todavía no es una absoluta seguridad. Y eso es algo que yo se los quería traer a colación para reflexionar sobre la realidad del mercado. Por eso
hay que tener cuidado en estas fechas, hay que ir con precaución. En el caso del SP500 a muy corto plazo, noten ustedes cómo es posible, es posible que a corto plazo, si se pierde el nivel de 6200 tengamos confirmación de un retroceso. Obviamente iremos viendo la naturaleza de todo esto. Si incluso me pongo a hilar más fino, más fino, más fino, eh, el gráfico, si me voy a gráfico de intradía totalmente, digamos que sería muy interesante ver si sostiene este mínimo con relación al del día de ayer. Obviamente, al momento actual podría ser a muy corto plazo un mínimo más alto, llamémosle, con respecto a este anterior. Por lo tanto, si pierde los 6300, sería también otro síntoma de fuerte debilidad. Eso es algo que lo vamos, evidentemente, a seguir muy de cerca. Ahora, con todo lo anterior, mencionaríamos que el SP500, vean que justamente estaría teniendo correcciones muy acordes a su historial. Vean que en 2023 corrigió a partir del 31 de julio, en 2024 a partir del 16 de julio y fue 2021 que lo hizo hasta en septiembre. Por lo tanto, yo considero que mientras tanto el SP500 esté por debajo de estos máximos históricos, seguiríamos un patrón muy similar al del 23 de julio, al del 2023, quiero decir. Eh, ¿Por qué? Porque estaría prácticamente habiendo hecho un inicio de corrección a partir del 31 de julio, exactamente para el mismo día. Solo si rompiera máximos, se acercaría a los conceptos de subir hasta septiembre, pero a momento presente yo lo considero de menor probabilidad. Y ya como el 2024 no se dio, porque en 2024 empezó a caer a partir del 16 de julio. Por lo tanto, pienso que mientras estemos por debajo de estos máximos, podríamos seguir un esquema similar al del año 2023, el cual podría provocar correcciones a nivel general del mercado, lo cual evidentemente no significa que sea una tendencia bajista ni nada por el estilo, sino que simplemente sería una corrección, ¿vale? Una corrección dentro de una tendencia alcista y posiblemente si esta corrección se llega a dar, que considero que tiene serias probabilidades de darse, estamos hablando que a partir de que finalice esta corrección, tendríamos movimientos alcistas para el resto del año. Ahora, esto debería ejercer en Bitcoin una presión negativa. Sabemos, señores y señoras, tenemos muy presente y muy claro que Bitcoin suele corregir cuando el SP500 también corrige. Sin embargo, nuestro querido amigo Bitcoin está fuerte, está fortachón. Incluso piensen ustedes que agosto y septiembre son los meses más débiles para Bitcoin y vean con qué fuerza ha logrado rebotar desde el sábado en 111.900 hasta el día de hoy en $116.000. Ha tenido un rebote fuerte a pesar de los movimientos correctivos del SP500. Nosotros habíamos vendido nuestras posiciones de Bitcoin en $120.000. También habíamos vendido altcoins, habíamos vendido crypto stocks que se han llevado fuertes caídas. Las vendimos justo en la parte más arriba antes de eso. Pero debo decir que Bitcoin sí está muy fuerte. Bitcoin está sumamente fuerte porque piensen ustedes que si el SP500 corrige a la zona más liviana de 5.900, Bitcoin perfectamente debería corregir a un nivel como los 107, los 105 aproximadamente. Si ya el SP500 corrige más, es que podría testear los 100.000. Ahora, puede pasar que Bitcoin suba y el SP500 caiga. Bueno, en teoría, desde que nacieron los futuros de la CME en 2018, cuando ya Bitcoin empezó a tener más madurez, Bitcoin cuando valía $500, $600, $700, yo lo operaba en aquel entonces también. Pues evidentemente eh, Bitcoin estaba en su infancia, era muy distinto. El Bitcoin maduro, el Bitcoin que ya forma parte del sistema financiero, que evidentemente Bitcoin forma parte del sistema financiero, si sigue al SP500 en todos sus movimientos. Cuando el SP500 tiene correcciones, Bitcoin tiene correcciones. Cuando el SP500 tiene importantes subidas, Bitcoin también tiene importantes subidas. Sí ha ocurrido que a veces Bitcoin tarda más en corregir, tarda más. Ahora, debo decir que está bastante fuerte Bitcoin en estos momentos.
Vean cómo el día de hoy es bien rojo en el SP 500 y en Bitcoin actualmente está un más 1,32 al alza. Ahora, como mínimo, yo sí diría lo siguiente. Si en el SP 500 sí tenemos un fuerte interés de operarlo a la baja, operar la corrección y sacarle ciertos beneficios a su corrección, yo considero que a Bitcoin vamos a respetarlo. A Bitcoin hay que dejarlo quieto. ¿Qué vamos a hacer con Bitcoin? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a examinar durante los próximos días el comportamiento de Bitcoin con respecto al SP 500. Si el SP 500 continúa cayendo y Bitcoin de este rebote empieza a debilitarse, pues bueno, estaremos entonces diciendo, vale, le tomó un poquito más de tiempo corregir y muy posiblemente puede venir a testear niveles como los 108, los 106 o los 102. Y aquí, cuando ya el SP 500 termine de corregir, nos esperamos por fuera en Bitcoin y buscamos operaciones alcistas. La realidad es que respetamos tanto a Bitcoin en este momento, estoy respetando tanto a Bitcoin, que si Bitcoin empieza a corregir, no lo voy a operar a la baja. Ya, prefiero quedarme por fuera. O sea, simplemente de las posiciones que vendimos en 120.000 el 18 de julio, prefiero no operar a Bitcoin, dejar que caiga, sí operar el SP 500, sí sacarle ganancias al SP 500 a la baja, operándolo en buy put de options, o los chicos que operan en QuantFury haciéndole un short al SPY directamente, pero a Bitcoin no, a Bitcoin lo vamos a respetar. Porque Bitcoin es cierto que teóricamente y estadísticamente no debería subir con el SP 500 cayendo. No debería subir, pero vamos a dejar en tela de duda su comportamiento. Vuelvo y repito, no debería subir. Debería también corregir. Ahora, puede ocurrir algo especialmente impactante con Bitcoin en esta ocasión. Pues bueno, vamos a dejar la puerta abierta. Lo que sí voy a hacer es que a la baja no lo voy a operar. Si opero Bitcoin es solamente para arriba. Ya está. Es decir, si Bitcoin corrige, prefiero esperarme para meterle long. Ya está. Pero no pienso operarlo a la baja. El que sí, al que sí le metemos el diente es al SP 500. A ese sí le metemos el diente. Es mucho más armónico que Bitcoin a la hora de corregir y Bitcoin es todavía más violento a la hora de rebotar. Ahora, ¿qué pasa si Bitcoin empieza a mostrar signos de extrema fortaleza? Bueno, sería muy interesante, sería muy atípico porque iría en contra de su estacionalidad, en contra de la estadística, en contra del SP 500, vale, Bitcoin iría en contra de todo el mundo. Bueno, lo que hacemos es que voy a esperarme unos días y según que pasen unos días, hablamos y tomamos alguna decisión a corto plazo. Obviamente, para cuando el SP 500, esta eventual corrección, porque todavía no ha ocurrido a profundidad, pero si esta eventual corrección se termina dando y acertamos evidentemente en dicha caída, para el mes de octubre o mediados, finales de septiembre, tercera semana de septiembre, que ya el mercado debería hacer suelo y empezar a subir, y empezamos a tomar operaciones alcistas en el SP 500, de seguro se viene igualmente la parte más alcista de Bitcoin y también estaríamos muy dispuestos y muy satisfechos de operarlo a la baja. Digo, al alza, perdón. Estaríamos dispuestos a operar al alza. Ahora, para los que estén operando Bitcoin, y bueno, no lo operen a la baja. Si quieren hacerle short a algo, háganle short al SP 500. Pero a Bitcoin respétenlo mucho. Y los que están operando Bitcoin al alza, simplemente, pues bueno, vigilen, digamos, el soporte de 114. Si Bitcoin empieza a caer por debajo de 114, se podría debilitar. ¿Qué sería lo normal? Que se debilite. Literalmente sería lo normal. Debería debilitarse. Ahora, Bitcoin es un animal salvaje, ¿no? En ese sentido. También hablando un poquito de CryptoStocks, acciones como Coinbase, el día de hoy intentó rebotar, ya se está regresando. MicroStrategy sí está rebotando fuerte, 4,66%. Vamos a tenerla en cuenta. Y también, pues bueno, si hablamos de otras acciones como puede ser Riot, que son mineras muy bonitas,
deberían corregir porque esta es la temporalidad más débil para ellas. Pero bueno, vamos a seguirlas con tiempo presente, ¿no? Ahora, en cuanto a la dominancia, rápidamente, la dominancia ahorita debería tener algunos rebotes por la volatilidad del mercado. Sin embargo, hoy está retrocediendo la dominancia. Para pensar en una subida de las altcoins, la dominancia debe perder el nivel de 60%. Por lo tanto, por debajo del 60% nos plantearemos operaciones alcistas en altcoins. Antes de eso, nos mantenemos un poquito al margen, sobre todo porque hay que terminar de ver qué diablos hace Bitcoin aquí, ya que estaría literalmente yéndose en contra de viento y marea. Ahora, sí quiero comentar una cosa de experiencia. Recuerden que la experiencia no se compra en la esquina, la experiencia se vive. Bueno, en Protein Skills sí la compran porque obviamente cuando ingresan al programa senior yo les comparto toda mi experiencia y todo lo que hemos vivido. Pero bueno, digamos que cuando uno se la gana es algo vale, tú la tienes para siempre. Y es lo siguiente. El SP 500, solo para comentar, el SP 500 en el año 2024 empezó a corregir un martes 16 de julio, empezó a tener sus caídas. Pero Bitcoin siguió subiendo hasta, ya les voy a decir hasta qué día, hasta el lunes, vamos a ponerlo aquí, qué día exacto, lunes 29 de julio. Y ya después, vean que Bitcoin también tuvo su corrección. Una corrección de 69.000 a 49.000. Ojito, vean que el SP 500 fue una corrección para seguir al alza. Nosotros no pensamos que este es el techo del mercado, no pensamos que es una tendencia bajista, no pensamos que va a ser un crash, pensamos que es una simple corrección dentro de una tendencia alcista. Y por lo tanto, cuidamos el capital en la caída, estamos listos para comprar un montón de acciones y un montón de posiciones que nos van a generar excelentes ganancias una vez se haga suelo y le vamos a ganar un poquito al retroceso, con gestión de riesgo y con probabilidades en mano, evidentemente. Pero vean que después de la corrección, el SP 500 se fue al alza. Vean que después de la corrección, Bitcoin también se fue al alza. Pero el punto al que quiero llegar es que hubo un desfase en los días. El SP 500 empezó a corregir desde el 16 de julio y Bitcoin empezó a corregir desde el 29 de julio. Sí, fue una corrección para después explotar, pero aquí les dejo un dato que lo van a saborear mucho. Cuando terminó esta correccioncita, fue claramente el punto más bajo del año antes de ir a nuevos máximos. Por lo tanto, si se da una correccioncita en Bitcoin, que se les haga agua a la boca, alisten, afilen sus colmillos, porque podría ser el nivel más bajo a corto plazo antes de eventuales nuevos máximos por encima de los $122.000. Yo considero que Bitcoin perfectamente puede llegar a los 130, 140, 150 y 160 dentro de toda esta tendencia alcista. Pero cualquier correccioncita que venga será un regalo del mercado para tomar posiciones al alza y a corto plazo a cuidarse un poquito y disminuir exposición. Mejor no operar Bitcoin a la baja, pero sí operar el SP 500. Ahora, vean que hubo un desfase en las fechas. Exactamente del 16 al 29 hubieron 13 días de desfase. Y eso es muy interesante porque la gente siempre que pasa, que si una mañana de verano el SP 500 baja y Bitcoin sube, ya la gente me dice que si será que Bitcoin se va a descorrelacionar, que si será que Bitcoin se va a desligar cuando tenemos más de 7 años de correlación pura y dura, damas y caballeros. 2018 correlacionado, 19 correlacionado, 20 correlacionado, 21 correlacionado, 22 correlacionado, 23, 24, 25 todos estos años correlacionado y por una buena mañana de verano, entre las 9 de la mañana en Nueva York y la 1 de la tarde, o sea, entre el desayuno y el almuerzo, Bitcoin sube y el SP 500 baja y me preguntan que si será que Bitcoin se va a desligar.
Y eso pasa siempre. Y la respuesta es no, no, no y no. Porque eventualmente vean cómo el SP500 corrige, Bitcoin corrige. El SP500 sube, Bitcoin sube. El SP500 corrige, Bitcoin corrige. Y cuando ya se mete el gran subidón, Bitcoin se mete el gran subidón. Pueden haber hasta 13 días de desfase. Pero eventualmente Bitcoin debería seguir de la mano al SP500. Chicos, espero que esta información les haya gustado mucho. A nuestros miembros senior les hemos hecho un reporte súper completo el 4 de agosto, hace unos días. Es un reporte que está completo y absolutamente válido, súper importante que lo vean, con un montón de data estadística, con un montón de análisis gráfico, con un montón de cosas súper importantes. Así que los que no lo han estudiado, por favor, estudienlo. Y muchos éxitos. Vamos a estar pendientes de todas las oportunidades que haya del mercado y les deseamos lo mejor. Pulgar arriba y me dicen quiénes llegaron hasta el final del video. Muchas bendiciones, muchas gracias.